Estamos de vuelta en tu programa Conciencia Auditiva, con su amigo, como siempre, el doctor Carlos Barra Molán. Y mi querido amigo, el maestro Gerardo Alvarado Hierro. Hablemos de... Vamos a pasar con las notas nacionales. Empecemos con una primera. Esta semana fue muy criticado que Javier Duarte, todavía gobernador de Veracruz, empezó a hacer algunas revisiones sobre el fuero, ¿no? Y sobre quién podría él en un momento dado desaforarlo, o quién podría revisar su gestión y los números de su gestión. Sí, lo que pasa es que Duarte está queriendo transparentar aparentemente lo que va a ser la famosa gubernatura, y en este sentido la gestión pública la está escudriñando. El problema es que los hilos que ha movido han llegado hasta una renuncia de un conocido político, ¿no? Entonces, como que esto causó estupor y asombro, porque puede haber una reacción de cobrarse cuentas pendientes, ¿no? Una cosa así. Luego se especuló que se iba a poner un fiscal él, que iba a ocupar un cargo por un tiempo determinado. O sea, la manipulación era que el Congreso de Veracruz iba a aprobar que el fiscal o que el procurador del estado fuera asignado por un tiempo determinado. Entonces la idea era que el procurador que él dejara se quedara en el cargo durante 2 o 3 años, y por lo tanto Duarte fuera o estuviera más allá del bien y del mal. Para desgracia de Duarte, esto no pasó y no fue ni siquiera discutido en la Cámara de Diputados del Estado. Bueno, yo lo que creo de este escenario es que se toparía con muchos candados a nivel constitucional en primera instancia, y con una clase política reticente, ¿no? Cuando tú empiezas a buscar a uno, terminas buscando a todos. Entonces a mí me parece que va por ahí. Recordemos lo que pasa, sin quererlo decir, si es que viene, con la ley 3 de 3, que es una ley que está sometida a candados de todos tipos, porque causó enormes inquietudes dentro de la clase política. Y me parece que este tipo de cosas, si las administraciones se comportan así, yo creo que muy pocos van a tener la conciencia tranquila aquí, ¿no? O sea, yo me acuerdo a Jorge Ramos, que es periodista mexicano pero que vive en Estados Unidos, trabaja en Univisión. Alguna vez le hizo una entrevista a Peña y le pregunta, ¿no? Le dice, bueno, ¿de qué murió su esposa? Y le pregunta de qué murió su esposa, y Peña no tenía la más mínima. Dice, bueno, le dio algo como... Y al final le viene como epilepsia, pero no epilepsia. O sea, en primera. Y después le preguntan que si se sumara todo lo que ha ganado en su gestión pública, el arqueo daría positivo a que finalmente es correcto. Y Peña contesta que sí. Pero en términos reales, si se escudriña, yo creo que nadie explica fortunas como las que llega a tener la clase política por solamente sueldos, ¿no? Efectivamente. O sea, es una cuestión complicada. Si escudriñaras cuánto gana un político a nivel federal, incluso la más alta magistratura de este país, el presidente gana algo así como 4 a 6 millones de pesos al año. Eso es todo. Esa es la caja chica de la presidencia de la República. 4 a 6 millones. Yo me acuerdo cuando entró Peña, dijeron que él declaró que ganaba como 3.300.000 al año, ¿no? Era su sueldo más como o menos. Gobernador. Como gobernador. Ya después de ser gobernador ya no tenía ese sueldo. O sea, dices, como gobernador se ganaba de 3 a 3.5 millones al año. Ahora, que si alguien fuera estrictamente honesto y tuviera una gestión como esa, yo creo que le alcanza como para poder vivir tranquilamente el resto de su vida, ¿no? O sea, sin tener que hacer ninguna maniobra de ningún tipo. Pero cuando realmente tus aspiraciones van hacia tener tu propio avión, tener tu propia Casa Blanca, ya son gastos mucho más altos, ¿no? Y luego lo que vimos ahorita con el Hobbit, con ¿cómo se llama este chiquitito? Andrade. El de la función pública. Sí, Virgilio Andrade. Virgilio. Qué bonito nombre. Qué bonito nombre, conduciéndonos por el infierno a través de cada círculo. Virgilio Andrade nos demostró que finalmente en estas últimas fechas, que estas personas mantienen amantes, mantienen otras familias a partir de estos trabajos públicos. Y es algo que a lo mejor sabíamos, a lo mejor no, pero esto también se suma a los gastos, ¿no? Por eso no hay dinero que alcance. Qué infame, y uno tiene que andarle pidiendo lana al amante, o sea... Un préstamo Pompi para completar la quincena. Qué brutal. Bueno, entonces, Virgilio Andrade es aparentemente tan escudriñador, entre comillas, como es Duarte.
Claro. O sea, andan queriendo cazar a las brujas. Y de Duarte a Duarte, ¿no? Porque esta semana a su hermano, al otro Duarte en Chihuahua, le fue como en feria, ¿no? Un ataque al Palacio de Gobierno en Chihuahua, que terminó con una puerta destrozada, una puerta de 500 años, de 300 años. Y los policías, una escena muy impresionante, los policías todos recargados con sus escudos, protegiendo la puerta y aventándole bombas molotov, un centenar de personas, una cosa muy, muy difícil. Sí, lo que hay que decir es que se empezó a enrarecer, recordemos lo que pasa precisamente con la coordinadora, que no tiene que ver con esto, pero me parece que ha habido ya 2 semanas de un clima enrarecido en el país, ¿no? Sí. Está un poco complicado, ¿no? Sí, estas protestas que se han hecho ya más activas. Aquí hubo una protesta de la coordinadora local, sí, pero que no tuvo pasó sin pena ni gloria, ¿no? Aquí en Pachuca. Hay 90% o más del 90% de todos los profesores en el estado pertenecen a la CENTE. Uh-huh. Al CENTE, perdón, no a la CENTE. La CENTE es la coordinadora, que es un juego de palabras que cuando lo decían de repente también encabronaba porque no sabías cuál era cuál, ¿no? No, la sección 22 no tiene pertenencia en Hidalgo, entonces no tiene mayor problema. Pero sí hubo una protesta de médicos que fue más o menos grande. Ah, también, claro, que porque no tienen las condiciones debidas, ¿no? ¿Son de Tulancingo? Son de Tulancingo, ¿no? Pero también se le sumaron algunos de aquí de Pachuca. Y la queja es la misma, o sea, si había 6 millones de presupuesto, ¿a dónde diablos se fue el presupuesto? Que no hay ni para comprar vendajes ni para comprar los medicamentos básicos. Bueno, hay que decirlo, por ejemplo, y no voy a balconear a nadie, lo digo porque alguna vez me pasó. Hay un hospital aquí que era el Hospital General, y cuando tú vas como paciente de repente te piden que reintegres medicamentos o reintegres esto de las vendas, y o sea, es increíble, o sea, ya no hay mayores presupuestos. Y recordabas una nota que compartimos por aquello de enero de este año. Compartimos una nota que a nivel federal el IMSS fue y en Morelia, en Michoacán, les había repartido algo así como 60 millones o 50 millones para todo Michoacán. Y entonces desde Morelia agarraron y dijeron, de secretario, subsecretario y 3 directores de generales les compramos camioneta a todos. Y se gastaron más de la mitad del presupuesto en ponerle vehículos a todos los servidores públicos. Entonces dices, ¿de verdad? Y luego, ¿por qué no hay finalmente recursos para llevar a cabo la función primordial del instituto? Bueno, lo que ha estado pasando es, me parece que mucha gente ya está buscando cosas alternativas, ¿no? Por eso también han brillado estas cuestiones, inclusive las farmacias de similares y ello, porque de repente tienen, aparentemente, no lo sé, habría que constatarlo, un médico que primero te certifica y después dice, sí, tal medicamento y cómprelo aquí en la farmacia, claro, ¿no? Que sería de los males el menor el comprar el medicamento, o sea, que el candado sea el comprar el medicamento siempre y cuando lo que te estén prescribiendo valga la pena, ¿no? Porque claro, si no vale la pena, da miedo. Hasta dónde una pasantía, con todo respeto, o un alumno adelantado del 6º semestre de medicina es médico, ¿no? Es médico, ¿hasta dónde, no? Sí, habría que realmente preguntarse esa parte. Y bueno, finalmente en estos climas enrarecidos, pues está Oaxaca. Lo que sabemos, y esto prácticamente por los rotativos, pero internacionales, por Aristegui. Aristegui publica en su Facebook, que me pareció muy interesante, dice... Vean estas imágenes, son impresionantes. Se ve un helicóptero disparando desde lo alto, una masa de gente corriendo. Le dice, esto no es Afganistán, esto es Oaxaca. Y en Nochistlán finalmente lo que ocurrió fue una manifestación bloqueando la carretera México-Oaxaca. Sí. Aparentemente hubo disparos. Según las autoridades eran calibre 22 los disparos, y que fueron proyectados contra la misma población, no contra los policías. Y los policías abrieron fuego y mataron aproximadamente a 10 personas y dejaron heridas a 60 más. Lo que no entiendo es que lo contradictorio es que primero se decía que la policía era una policía no armada, exacto, que no iba armada, y después resulta que la policía dispara, entonces no entiendo nada. Y algunos de estas personas no son reconocidas como profesores tampoco, ¿no? Entonces el ambiente está un poquito enrarecido ahí como para explicarlo. El problema en México es que cuando buscamos verdades históricas o saber la verdad, casi siempre nos topamos con todo lo contrario, que lo que sabemos son falacias, mentiras y anexas, ¿no? Y aquí lo verdaderamente preocupante es que está ocurriendo más o menos cronológicamente lo mismo que ocurrió al fin del sexenio pasado.
Otra masacre que terminó con la creación de la APO y la APO convirtiéndose en la piedra en el zapato del gobierno todavía de Calderón, que afortunadamente lograron desarmarla y que finalmente se convierte después en la piedra en el zapato del gobierno de Cue. Yo lo que percibo aquí es que la gente se satura y de repente cuando se satura también pierde capacidad de asombro, ¿no? De repente yo escuché comentarios que decían, bueno, pero es que no es comparable con Ayotzinapa, ¿no? O sea, ¿por qué no? O sea, porque murieron solamente 10 personas y en el otro murieron 50 o 40 y tantos. O sea, no es comparable, no. O sea, es la misma condición donde no tenemos certidumbre, se sale de control cualquier tipo de cosa y no sabemos qué grupos están aquí metidos, ¿no? Nos encontramos otra vez con el Estado finalmente ejerciendo acciones violentas en contra de su población. Y nos encontramos otra vez con su población no entendiendo finalmente cuál es vamos a decir, cuál es el límite que el Estado puede o no respetar. Nos encontramos con un momento tremendamente agresivo otra vez ante la amenaza que había hecho Nuño en su momento de ejercer mano dura. Esta fue finalmente la mano dura. Y hay que decir algo, inclusive yo leí en la semana, la embajada norteamericana está preocupada, o sea, las cosas se han ido de las manos en México, e inclusive el gobierno norteamericano está diciendo, bueno, a ver, pongan cuidado en esto que están haciendo, ¿no? O sea, y ya no fue en Naciones Unidas, fueron los mismos gringos, ¿no? Entonces están también delicados. Ahora, la entrada a Oaxaca desde Veracruz y desde Puebla están los dos cerradas, y la desgracia que tiene Oaxaca es que en este momento hay desabasto no solo de alimentos, no solo finalmente de medicamentos, también de gasolina. Como no están dejando entrar tampoco camiones y como no están dejando entrar nada, hay desabasto total. Y el desabasto total, si algo entendemos de cómo funciona un sitio impuesto por grupos, es el desabasto genera mucha frustración. Claro. Y un clima de tanta frustración aunado a los agravios que ya de por sí existen, van a enrarecer todavía más. Claro, y también, bueno, generan en los mercados especulaciones, la gente se ve aquejada, seguramente los precios han aumentado, ¿no? Entonces son condiciones también difíciles. Oaxaca está totalmente detenido en este punto y lo que tenemos también lamentable es las actividades económicas del Estado, que finalmente dependen mucho del turismo, están totalmente suspendidas. No, ¿y quién va a ir, no? Bueno, ¿quién querría ir a Oaxaca en este punto, ¿no? Esto sí es un problema. Ya esta semana se lanzó una comisión de la Secretaría de Gobernación finalmente a tratar de empezar un diálogo con la coordinadora, y hacía la burla precisamente Víctor Trujillo en su personaje de Broso. Decía, bueno, ¿y qué van a platicar que no hayan estado platicando ya 3 años? Y eso sí habría que tomarlo otra vez, como rescatar un poco el concepto. Eso es cierto. O sea, hubo 3 años de diálogo a partir realmente de la dichosa reforma educativa, que finalmente le podremos llamar reforma laboral educativa, porque realmente la reforma no alcanzó a las aulas y no alcanzó a reformar. No, yo creo que intentó castigar y controlar al gremio magisterial y finalmente no lo ha podido lograr, ¿no? O sea, se le ha salido de las manos. Y Nuño, creo que lo dijimos, si tenía aspiraciones presidenciales, yo creo que se diluyeron antes de tiempo, ¿no? Sí. Ahora finalmente se lo tiene que ir a arreglar Osorio Chong, que se ve en una mesa con los dirigentes de la sección 22. Y claro, porque la pregunta sería, ¿quién quiere hablar con Nuño? No creo que nadie quiera hablar con este fulano. No, y todavía Nuño lo trata de disfrazar un poco diciendo, bueno, es que lo que se va a discutir ahí es más temas políticos que temas educativos, ¿no? Creo que sí existe un problema real en este país, es que finalmente por ejemplo, sindicatos magisteriales son un cáncer. Cuando Nuño empieza a decir que se les va a descontar el día o que van a ser despedidos, ¿ese es un tema estrictamente educativo? No. Es un tema laboral. Claro. ¿Y por qué él mete las manos en un tema laboral cuando no es un agente o un interlocutor que tenga que hablar de esto? Lo que pasa es que, ¿sabes qué? Este tipo de ocurrencias se me ocurre cuando se cambia la ley del seguro en el 93 y en el 97, ¿no? Hay 2 momentos y entonces lo que aparece es lo siguiente. Dice, estos cambios que se hacen en el 93 van a entrar en vigor hasta el 97. Y hay 4 años como para asimilarlo. Y dice, quien entre al seguro después del 97 entra con la siguiente ley y se va a tener que retirar mucho tiempo después y van a cambiar las reglas de operación. Sí, cambiaron las reglas. Pero quien esté antes del 97, entonces le toca todavía la vieja ley.
Creo que aquí lo que debieron haber hecho fue finalmente una aplicación diferida, una aplicación que se daba en varios meses, en varios años, en una década si quieres, para dejar que la gente que se tenía que retirar se retirara y para entender que a partir de a lo mejor 2018 empezar a aplicarse la nueva ley. El problema es este: nuestros gobiernos entienden la lógica del poder como lógica sexenal y los programas como lógica sexenal y todo que funcione como lógica sexenal. Y cuando tú vives por sexenios, pues ocurre lo que ha ocurrido siempre. Nada se concluye, todo queda a medias, ninguna reforma va a funcionar. Aquí había que entender que hay gente que va a ser reticente hasta morirse porque no puede entender ni puede aceptar ningún cambio. No voy a cambiártelo en tu vida. A lo mejor de aquí a 2018 está el periodo de ajuste, se promulga en 2018 y quien quiera que entre al magisterio a partir de 2018 le van a tocar estas reglas. Tú podrás retirarte con tus mismos privilegios y con tus cánones y bajo las reglas que tú conoces y se acabó el asunto. Pero querer imponer a garrotazos tu ley y tu orden para poderte parar el cuello y después volverte presidenciable, creo que ahí fue el error, ¿no? Eso es completamente absurdo. Sí, de acuerdo. Tenemos finalmente que Luis Videgaray anuncia un recorte al gasto público a partir del Brexit. Son 31,000 millones de pesos, que no es cosa menor. Y José Antonio Meade sale inmediatamente a decir que no se va a cortar ningún gasto de lo que sería el gasto social. Entonces, bueno, el dinero que ocupa actualmente el Estado. Si lo siguen recortando, no sé si va a haber dinero para que se movilicen las patrullas solamente, porque las cosas están difíciles. Ahora, acto seguido dijo que una de las cosas que quiere hacer es hacer un tratado de libre comercio con la Gran Bretaña. Me parece una estupidez, no porque no sea una medida plausible de toda economía, sino porque históricamente los tratados de libre comercio, México tiene el TLCAN, TLC, ALCA o como le quieran llamar, tiene un tratado de libre comercio con Chile de manera directa, tiene un tratado Asia-Pacífico, de tratados hay como 50,000. La pregunta es, después de 22, 23 años de tratados de libre comercio en México, ¿cuál es el efecto de posicionamiento económico de México a nivel internacional? Ninguno. Porque finalmente, otra vez, se privilegia la macroeconomía en ese sentido y no la microeconomía. Y desgraciadamente quien tendría que producir los productos que se venderían en el extranjero tendrían que ser los productores nacionales. El detalle es que curiosamente no privilegiamos ese desarrollo. Ahora, no sé si somos una sociedad más feliz ahora porque muchos tienen teléfonos. Eso de muchos es un decir, ¿eh? Tienen un teléfono celular y el celular o sea, todos los días los ves con horas perdiendo con la pendejada esta. Y no sé si una sociedad se construye a partir de ello, y son sociedades poco reflexivas. Hay otras cosas importantes, ¿no? Como asegurar una educación de vanguardia, asegurar un porvenir, no sé. Pero este tipo de consumos no nos hizo bien con los tratados de libre comercio. No. O sea, finalmente entraron cosas que no sé hasta dónde son positivas, ¿no? No estoy reñido con la tecnología, pero cuando la tecnología se vuelve estupidez, pues no la tecnología que finalmente cambió una forma de apreciar la vida. Ahora, pero no sé si a lo mejor estoy confundiendo, como dice Nietzsche en el Crepúsculo de los ídolos, las causas con los efectos, como la semana pasada decíamos, cuando dicen, bueno, las armas no matan, o sea, son los quien las usa. Claro, el teléfono no es el estúpido es quien utiliza el teléfono, o sea... Claro. Pero sí habría que realmente pensarlo, ¿no? Esta semana Ficrea empezó a pagar a algunos de los agraviados por el escándalo de Ficrea. Se empiezan a hacer pagos que representan aproximadamente el 17% de todo el monto de lo defraudado. Y este es un dinero que de alguna u otra forma vamos a pagar todos. Igual que lo que pasa con FOAPROA, ¿no? O sea, al final de todas nos la metieron nos la metieron, me refiero a la deuda, ¿no? Sí. Anuncia esta semana Enrique Peña Nieto que va a hacer una gira a través de Canadá y Chile, a propósito de que Canadá finalmente no le va a exigir visa a los mexicanos para viajar a Canadá. Sí, el único problema es quién viaja al Canadá, ¿no? Aquellos güeyes que tienen dinero. Pero, por ejemplo, los migrantes, que alguien diga, no, pues como migrante... Me voy por California, claro, paso por el desierto de Nevada... Y llego a Canadá y libre, ¿no? Libre. No, muy poco probable, ¿no? No lo creo. Esta semana apareció el veto del presidente el jueves a la ley 3 de 3. Que esto se veía un poco venir, ¿no? Finalmente se hace una ley que viene sin dientes, que está dirigida o amañada o que fue torcida
para fastidiar finalmente a los prestatarios de servicios, a los proveedores de productos y servicios, al Estado, y fastidiar a los empresarios, no fastidiar al servidor público. Claro, eso fue lo que reventó, que la ley finalmente, los únicos sujetos obligados que se veían ampliamente en posibilidades de transparentar sus condiciones fueron finalmente los empresarios, pero no fueron los políticos. Exactamente. Entonces, y ojo, y tiene varios candados. Ejemplo, los políticos tienen la obligación de presentar las tres peculiaridades que tiene esto, que es el juego de intereses, la declaración patrimonial y la declaración fiscal. Pero de presentarla no significa que esto se hace público. Exacto. Y se puede hacer público siempre y cuando vaya vía judicial. Si no es vía judicial, tampoco está público, o sea, tampoco accedes a la cuenta de nadie. Solo un juez puede darnos acceso a información. Entonces este espíritu de la transparencia que se decía que iba a tener la ley, no lo tiene. No lo tiene, es limitado. Y finalmente Peña puede subirse al caballo blanco, colgarse la espada a un costado y decir: yo vengo a salvar a los empresarios. Porque al vetar a la ley 3 de 3, lo que hace es salvar a los empresarios, pero no toca al lado de los políticos. O sea, el político queda exactamente como estaba. Nos enfocamos en el efecto, que fue lo que estos maldosos hicieron, de finalmente transparentar a los empresarios. Y al final pasó la ley descafeinada que querían. Volvemos a ser opacos todos. Fue una verdadera lástima que, habiendo las condiciones... Como diría el doctor García, es Luis García de TV Azteca, comentarista. El doctor dice: esta es una charada. Luis García, que ahorita se metió en una polémica con el Piojo Herrera. El otro día viendo... Está muy, muy fuerte El otro día viendo los comentarios que hace sobre el partido en México. El doctor Barra es chileno, a quienes nos atoraron un 7-0 histórico. Fue una casualidad. Hubo quien me dijo: no fue por suerte. Le digo, después del cuarto... ¿Sabes qué? Yo creo que finalmente en este deporte, en el fútbol como en la vida, las cosas son de quien las quiere más. Y creo que desde el inicio Chile lo quería y México bajó los brazos muy rápido. El segundo gol ya... Yo creo que había también, pese a todas las... porque lo que se ha señalado son todas las deficiencias ocultas que había del equipo. Sí. Yo pienso que también había un exceso de confianza, ¿no? Sí. O sea, se pensaba que el partido se podía ganar caminando y tampoco era tan claro. No, y finalmente venimos de ganarles 1-0 en un amistoso y venimos muy bien. Yo creo que ahí salió todo. Todo lo que había de errores salió. Y va a ser interesante. Sí, yo afortunadamente me dijo mi hijo que donde él estaba viendo el partido con la familia de su mamá, cuando cayó el quinto gol, hubo quien dijo: ¿por qué no le cambiamos a la novela? Sí, tal cual. Yo sí hubo yo con la gente con la que lo estaba viendo, un hombre se levantó, fue a la televisión después del quinto, efectivamente, se levantó y apagó la tele y dijo: vamos a jugar cartas. Es más sano. Pues vamos a jugar cartas, ¿no? O sea, ¿cuánta gente llegó a ese momento? Yo nunca pensé que le fueran a meter 7, ¿no? 7 fue ni Brasil en la Copa contra Alemania, ¿no? Todos los alemanes se detuvieron. Esos malditos chilenos no se detuvieron, seguían fastidiando. ¿Sabes qué es lo peor? Hubo una que para Ochoa pudo haber sido 8 o 9. Claro, y ya ha prolongado 10 minutos más el partido, no sé qué pasa. Dobles dígitos. Pero fíjate, por ahí hay una imagen que está una chica que se ve bastante guapa con un sombrero de estos que venden en Xochimilco, de estos enorme. Y la tipa tiene las manos aquí y cuando cae el sexto gol, o sea, le corren las lágrimas y no sabe ni qué hacer, ¿no? Es increíble lo que pasó. Es irritante, Yo creo que cayó como balde de agua fría porque estamos ya a sábado, hoy es un día sábado, una semana después, y seguimos hablando del partido. O sea, si ustedes ven ESPN o ven cualquier medio de aquí, siguen hablando del partido. Sí, o sea, el partido, no sé, cayó demencial, ¿no? Fue demencial. Yo creo que otra vez hay que reconsiderar la posición de México respecto al fútbol. Eso va a ser interesante. Ahora, también los cuestionamientos vienen a partir del poder económico que tiene el consorcio que maneja. O sea, se supone que ya que es un gran negocio, los resultados deben ser muy buenos.
O sea, porque si es un gran negocio, estás auspiciando a un equipo que se vende bien, ¿no? Sí. Esta generación de jugadores como que permitía soñar a México, pero creo que como siempre es válido analizar finalmente el equipo mexicano desde un punto de vista antropocultural, sociológico. Hay una parte en la que el mexicano no juega bien en los deportes en conjunto, punto. No la sabemos jugar. Ahora, lo que no entiendo es lo siguiente. Por ejemplo, hacían un análisis histórico el otro día, precisamente en ESPN, y dijeron algo que se me hizo interesante después de toda la estela de mierda y de pus que polulaba. Alguien dijo, bueno, es que se habla mucho de que esta generación es una generación como dorada o importante, no sé, pero por ejemplo, hablábamos de lo mismo, y lo dijo, hablábamos de lo mismo cuando emergió Luis García, cuando estaba uno que se llamaba Marcelino Bernal, el que ahora es director técnico de la América, Nacho Ambriz. Nacho Ambriz. Entonces, y ese equipo... Ese equipo también también se le pensó como un equipo dorado, ¿no? Y no, entonces decían, bueno, no han sido mejores los resultados en tantos años, tampoco han sido mejores los resultados. Creo que otra vez aquí es un tema cultural. El mexicano no juega bien deportes en conjunto, juega bien deportes individuales. Es una casualidad cuando gana el mexicano deportes en conjunto. Son una gama de situaciones que coinciden. Yo no estaría tan seguro porque tengo varios amigos mexicanos que dicen, los tríos los hago muy bien. No sé. Yo sí creo que tiene que ver con una cuestión cultural. Creo que tiene que ver también con otra cuestión. Las selecciones en particular son concentraciones de 5 días, 6 días y juguemos un partido. Y es un planteamiento totalmente distinto que con jugadores que vienen fastidiados de jugar una liga, que vienen fastidiados de jugar tanto tiempo, que van también porque la selección paga una determinada cantidad, porque eso también es por lo que van los jugadores. Deben haber buenos premios. Hay premios, hay bonos, hay esto y el otro. Creo que es difícil que emerja un liderazgo y que emerja orden de concentraciones tan cortas de gente que de alguna u otra forma dice, bueno, yo vengo de jugar en Inglaterra, yo vengo de jugar en Alemania, yo vengo de jugar en tal lugar. O sea, son gente que se ha creído también sus propios mitos y llegan con otro perfil, ¿no? Ahora, por ejemplo, en las eliminatorias, lo que se juega de eliminatorias en Sudamérica es lo mismo que aquí, o sea, llega un jugador que tienes en el extranjero, está 2 días, hace una práctica y seguramente 1 o 2 pláticas para ver cómo se va a enfrentar el partido, juega y se va. Sí. Y es así. La única concentración mayor que llegan a tener los equipos, por ejemplo Alemania ahora que fue campeón, estuvo como 2 meses o mes y medio en Brasil, de hecho en una villa especial donde no se les molestó ni no se les dijo nada, y ahí entrenaron. Pero también es una labor social. Exacto, pero tampoco son... Me parece que las concentraciones que tiene para la Copa América tampoco son muy expansivas. No, y la Copa América siempre presenta el problema de decir, o jugamos la Copa o jugamos las Olimpiadas. Y si jugamos las Olimpiadas, entonces tenemos mejor probabilidad. Y cada año es o jugamos una o jugamos la otra, o la perdemos. Pero yo creo que son torneos diferentes. O sea, la Copa América es como hablar de la Copa Europea de Naciones en este momento, pero hecha en América. Es una cosa así. Y las Olimpiadas es una cosa como mucho más light y donde te puedes enfrentar a todos. O sea, ahí es abierto a todo el planeta, ¿no? Prácticamente hay calificación, por cierto, pero de todas maneras es mucho más abierto, ¿no? Pero no sé, o sea, ¿qué le va mejor a México? ¿Le va mejor las Olimpiadas que jugar torneos? Pues la última la ganó México. Realmente se llevó el oro en Olimpiadas. Ok, ganó, ese fue un resultado significativo. ¿Y cuántas medallas se gana casi siempre? ¿10? México, 10, 15, 20. Ahí es más o menos el rango, ¿no? Y casi todos son en deportes individuales. Prácticamente el 90% o 99% de todas las medallas son deportes individuales. Hay una señora que es mamá del taekwondo, que el otro día estaba viendo, y es como la más potente de México, ya ha ganado varias preseas y ahora va a jugar otra vez, va a ir a los Juegos otra vez. Yo sostengo nada más esto como para la reflexión. Yo sí creo que somos tan capaces como cualquier otro país. Sí. No es una condición, no creo que sea capacidad. No es una condición de capacidad, sí. Creo que es una cuestión mental, porque si ves la actitud, si ves la cara, si ves el rostro de los jugadores mexicanos, después de que les clavan el tercero, que fue casi iniciando el segundo tiempo, ante el hecho de haber fracasado, estos bajaron las manos.
se dieron por vencido. Yo he visto un equipo de Liverpool, seguramente tú también, un Liverpool que iba 3-0 antes del descanso, que regresó al segundo tiempo y ganó 4-3. Dices, eso es posible, ¿no? ¿Dónde está el tesón? ¿Dónde está la garra? Yo me acuerdo en la eliminatoria pasada sudamericana que Chile enfrenta el penúltimo partido, lo enfrenta en Colombia precisamente, y Chile va ganando 3-0. Se acaba el primer tiempo, regresa a la selección de Colombia y empata el partido y califica. Entonces, ese tipo de condiciones hablan de mucha, mucha capacidad mental, me parece que también orden, disciplina, ganas de ganar. Pero el orden, la disciplina, la capacidad, las ganas de ganar, son temas que son culturales, son temas que son de educación. Y desgraciadamente vamos a ser completamente francos, muchos de nuestros futbolistas mexicanos son gente que viene de orígenes muy humildes, muy sencillos, son gente que hemos alzado al altar de los dioses, que en realidad son gente muy humana, muy sencilla, muy normal. Cuando escuchas hablar al Piojo te das cuenta que... O sea, que aunque provistos de una gran habilidad, desgraciadamente el tema mental es el que le está afectando. ¿Qué haría yo en particular? Y por ejemplo, muchos de estos tipos se pierden. Sí. O sea, pues llegan a tener lana, pero bueno, ¿y qué pasa con ellos después? Mira, una vez que dejan de ser futbolistas, ¿qué sucede? Yo lo que pondría en relieve es esto. Voy a pensar en términos como de la NFL, ¿no? La NFL tiene los jugadores más disciplinados del mundo. ¿Y por qué los tiene? Porque todos los jugadores que están jugando en la NFL hicieron una carrera en algún lugar, pero hicieron una carrera. Nadie que esté en la NFL entró con la prepa. Todos tienen una carrera. Lo que pasa mucho con los futbolistas europeos, ¿no? Casi todos tienen una carrera. Creo que el futbolista que tiene estudios se le ve y es distinto porque se trabaja el aspecto mental. Sí. Creo que en México, si hiciéramos un sondeo, y desconozco el número, voy a atreverme a especular, pero si tú especulas entre cuántos jugadores mexicanos profesionales tienen estudios, casi todos se quedaron en el bachillerato y bachillerato trunco. Casi todos. Digo, nada más por oírlos hablar me viene perfectamente claro que es esa situación. Por ejemplo, ¿el Piojo Herrera no fue universitario? No termina. Porque sí usaba corbata, ¿no? Si la corbata tan solo fuera una condición universitaria. Creo que uno de los requisitos mínimos que debe tener la Liga Mexicana sería que una persona concluyera su carrera. ¿A qué edad concluyes tu carrera? 23 años. Y antes de eso, 23, 22, 21 años. Lo que ahí es difícil es coexistir en la escuela y entrenar, ¿no? No, porque finalmente nosotros estamos precisamente en un sistema virtual de educación. Realmente es mucho pedirles a estos chicos que entrenan a lo mejor 5 veces a la semana y juegan 2 partidos cada fin de semana o 2 partidos a la semana. 3 horas diarias. Que a lo mejor, exagerando, tienen actividad física 2 horas diarias y otras 2 más o 4 más el fin de semana. Realmente es mucho pedirles que aparte estudien, porque creo que esto elevaría mucho la forma de pensar del jugador. No podemos llevar a niños, mentalmente niños, a jugar con adultos. Fíjate que hay algunos clubes aquí en México en donde en fuerzas inferiores, porque las fuerzas inferiores también empiezan a ganar dinero, claro, también empieza a haber flujo de dinero, y cuando eres bueno empieza a haber más dinero, que les prohíben comprarse un coche. Claro. Porque muchos se han matado vía que tienen el coche, ¿no? Entonces, o sea, dentro de tu contrato sí, pero tú no puedes tener automóvil. Sí. Aquí el transporte va por ti o vienes en transporte, pero no te llevo y te traigo. Claro. Sí. Increíble. Y en Chile hay algunos clubes, no todos, y en Argentina también, que el club te retira una parte de tu dinero dentro del contrato y te compra una casa. Claro. Y tú no la puedes vender. O sea, porque muchos quedaban en la miseria y de repente no tenían ni dónde vivir, ¿no? Entonces hay clubes que hacen este tipo de cuestiones racionales porque hay mucha gente que no estudia, o sea, solamente juega. Sí. Yo creo que la educación es finalmente la bala de plata para todo y finalmente se nota o no en los deportes. O sea, el temple o no, vamos a llamarle la bolsa de trucos que puede traer un jugador en el momento de participar, y el hecho de despojarse un poco de esa cultura de mexicano de inferioridad que llegamos a exhibir y por la que somos mundialmente conocidos y criticados, despojarla y decir, tengo la misma habilidad que esta persona, sí ya nos metieron 2 goles, pero sí podemos jalar todos parejos y darle para adelante. Ahora, se nota la diferencia en una persona que estudió que uno no estudió. El que estudió nunca trae el condón en la cartera.
lo trae como guante o una cosa así absurda. Esta semana arrancó el sistema acusatorio adversarial para todo el país. Yo creo que no le calcularon las fechas y por eso arrancó en un sábado, arrancó el sábado pasado. Y me permitiría un par de notas ahí al respecto como abogado. El verdadero problema del sistema acusatorio adversarial no es la premisa de que una persona acusada comparezca frente a un juez. Yo creo que eso es extraordinario. De que se pueda defender en términos de garantías individuales todo antes de incluso entrar al proceso. Creo que esa parte está magnífica. El verdadero problema de este sistema es que nadie entiende cuál es su rol. Esto es algo completamente nuevo. Nadie entiende su rol. El Ministerio Público sigue teniendo la última palabra, que eso es una cosa completamente torcida. Y en términos generales, tenemos cuerpos de investigación que son muy inferiores. Y cuando tu policía es inferior, la investigación es inferior, no puedes demostrar científica y fehacientemente que algo ocurrió y que puedes tener una mecánica histórica de los hechos, y por lo tanto ahorita están dejando salir mucha gente. Perdón, en este tema yo soy como la última parte donde se arremolina el cuerpo, o sea, muy oscura, no entiendo mucho de lo que está diciendo. Solo me quedo con la idea de que el sistema acusatorio tiene una posibilidad en México siempre y cuando se invierta lo que se ha invertido en jueces, lo que se ha invertido en personal de procuradurías, siempre y cuando se invierta en la figura del Ministerio Público y en la figura de la investigación. Eso es todo. Ese bueno, es el comentario. yo espero también que la justicia siempre piense que todos somos inocentes hasta que se pruebe lo contrario. Es que debería de ser así, ¿no? Finalmente no puedes... Vale. Hoy fui a lavar mi coche y llegaron dos policías en una de estas patrullas lúgubres negras, pero eran de lo que ahora llaman policía ministerial. Uh-huh. Y no sabes el temor que da. Y uno de los fulanos, o sea, dijeron buenos días, y yo dije buenos días, y uno de los fulanos se acerca y me saluda de mano, y a mí no me gustó. O sea, honestamente no me gustó. Y uno de ellos traía la pistola, no creas que en una funda ni nada, no, aquí atrás, metida en el culo, porque esa es la verdad donde entra, y al aire libre. O sea, y yo vi que la reacción de los que estábamos ahí, todos nos hicimos a un lado, ¿no? O sea, todos, sin que nos dijeran nada, porque no te causa confianza de ningún tipo. O sea, lo primero que te pasa por la mente es que un tipo de estos te puede secuestrar, te puede extorsionar, te puede ofender, entonces... Porque eso finalmente ocurre mucho en México. Entonces, si pasa con estas partes operativas, ejecutivas de la justicia, ¿qué pasa en otras instancias, no? ¿Qué es lo que te da miedo en otras instancias? Eso está muy digno para la reflexión. Bueno, ¿con qué los vamos a dejar en términos musicales? Con Bon Jovi se llama Cama de Rosas. Bed of Roses. Volvemos.